del creyente. Bueno, todo creyente tiene responsabilidad. ¿Usted sabía eso? Más de las que usted se imaginaba. Y entonces hay muchas responsabilidades y hoy vamos a ver algunas cuantas responsabilidades del creyente para que no nos sintamos desvinculados de que no tenemos nada que hacer en la obra de Dios, sino que tenemos, de hecho, tenemos mucho que hacer en la obra de Dios. Muchísimas cosas por hacer en la obra del Señor. Hay trabajo en la viña del Señor. ¿Usted sabía? Bueno, hoy entonces hablaremos de eso y vamos a ver qué tan responsables somos o si a la final nos damos cuenta de que somos muy irresponsables. Muy responsables acerca de lo que nosotros deberíamos estar haciendo para la obra de Dios. Entonces, el bienestar de la iglesia es la responsabilidad del creyente. Es decir, la iglesia, la congregación prospera según la responsabilidad del creyente. ¿Usted sabía? Entonces, la iglesia florece, la congregación florece cuando hay gente o hay miembros que son responsables. Pero si son irresponsables, pues la congregación no crece, se estanca. Entonces tiene sus flaquezas, tiene sus debilidades. Y por eso es importante que cada uno de nosotros tome en consideración lo que necesitamos hacer dentro de la obra. Bueno, yo les daré algunas definiciones de la responsabilidad. Creo que todos sabemos que es una responsabilidad, ¿no? ¿Todos sabemos? Y creo que todos también sabemos lo que deberíamos estar haciendo dentro de la obra de Dios. Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado de tomar decisiones o de realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de algo o de alguien. Responsabilidad se utiliza también para referirse a la obligación de responder ante un hecho. Entonces, es importante ver esto. La responsabilidad dice que es el hecho de ser responsable de algo o de alguien. En este caso, nosotros somos responsables del bienestar de nuestra congregación. Y nuestra congregación va a estar bien dependiendo de nuestra responsabilidad o de la interés que le pongamos nosotros a eso. ¿Cuál es el valor de la responsabilidad? La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. La responsabilidad es una cualidad. Bueno, hay mucha gente que no tiene esta cualidad. Son irresponsables en todo. Súper irresponsables. Por más que a veces les dé, no son responsables ni en su trabajo, ni con su familia, menos en la iglesia. O algunos son responsables en el trabajo, pero en la iglesia no hay responsabilidad, no hay ese compromiso con Dios. Entonces el apóstol Pablo nos va a invitar hoy, en este capítulo tan precioso, capítulo 11, que él ha venido defendiendo su apostolado, desde el capítulo 9, ha venido defendiendo su apostolado, ha venido diciéndonos todo lo que él hace para la iglesia. Note el versículo que hemos leído porque habla acerca de la iglesia. El versículo 28 que leíamos dice, y además de otras cosas. Bueno, el apóstol ya ha explicado todas las cosas que él ha tenido que pasar. Desvelos, ayunos, azotado, y ha estado entre falsos hermanos, náufrago en alta mar, tantas cosas que pone ahí, y después dice, y entre otras cosas, todavía le faltaron cosas que contar. Pero lo que más quiere resaltar él es su preocupación por la iglesia. Entonces, esa debería ser nuestra preocupación también, la iglesia. Yo sé que a veces nosotros decimos, bueno, yo tengo muchas cosas, nosotros nos pasamos contando nuestras penas, hermanos, por eso no hacemos nada para la iglesia. Ya nuestras penas y nuestras comodidades deben de quedar a un lado, es lo que hace el apóstol Pablo, y entonces el apóstol Pablo rinde todos sus derechos, y entonces ahora viene a servir a Dios de una manera que él niega todos los beneficios que él puede tener, los pone a los pies de Cristo Jesús. Es más, a los filipenses les dice de que todo lo tiene por basura, por amor a Cristo, para llegar a la meta del cual ha sido llamado. La responsabilidad se considera, les decía, una cualidad o un valor del ser humano. Se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de una forma correcta. Esa es la responsabilidad. Entonces, es importante notar esto porque
se comprometen de una forma correcta, de una forma que ellos están dispuestos a pesar de todo. Estaremos viendo algunos ejemplos donde a veces tenemos que sacrificar, bueno, algunos quizás tuvieron que sacrificar algunas cosas hoy para venir a la iglesia, ¿cierto? O porque hay otros que vienen a la iglesia porque les sobra tiempo, ¿no? O sea, cuando les sobra tiempo vienen, pero cuando tienen otros compromisos dejan de venir a la iglesia. Bueno, aquí es donde nosotros debemos de demostrar que para venir a la iglesia a veces hay que sacrificar, incluso cumpleaños. ¿Qué más podríamos poner? Bueno, nomás les doy una idea. Hay que sacrificar muchas cosas para venir y para servirle a Dios. En muchos casos la responsabilidad viene dada por un cargo o una circunstancia o por un trabajo. Responsabilidad, le daré algunos puntos que más adelante vamos a ver si los tratamos. Responsabilidad es deber, es compromiso, es prudencia, es cumplimiento y también es madurez. Entonces esa es la responsabilidad que debemos tomar. El verdadero creyente se preocupa principalmente por el bienestar de otros, no de su propia comodidad, no de su propio prestigio. Se preocupa por los demás. Según el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, dice que ya no miren por lo suyo propio, sino por lo de los otros. ¿Cuántos se preocupan así? Esa es nuestra responsabilidad hoy, como cristianos, ver las necesidades de otros. Pero a nosotros nos cuesta eso. Entonces, cada uno de nosotros debería estarse preocupando por los demás. El creyente responsable muestra compasión por los problemas de otros, pero su compasión fortifica y estimula. Eso es lo que hace la compasión del verdadero creyente. No debilita, sino que fortalece. O sea, la compasión, estar allí con el hermano que necesita, estar ahí con los necesitados. Un creyente espiritual siempre dirige la confianza de los otros al Señor. Les enseña a confiar en Dios. No lo desanima, como algunos, ¿no? Que cuando vienen a contarte tus problemas, tú tienes que animarlo en el Señor. Tienes que enseñarles que deben depender de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Pero a veces, ¿qué pasa? Yo sé que a veces nosotros somos tentados, y lo escucho muy recurrente, cuando alguien te viene a contar sus problemas es para que tú le ayudes, no para que lo desanimes. Hermano, estoy pasando tal prueba y estoy pasando esto, estoy pasando lo otro. Ah, hermano, viera, yo también estoy en lo mismo. O sea, ¿qué ánimo le damos nosotros? ¿Cuál es el ánimo que le damos? Entonces, usted está ahí para fortalecerlo, enseñarle de que Dios está con él y que no lo va a dejar en ningún momento. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad del creyente. En cada emergencia ve una nueva oportunidad para el servicio espiritual. Ese es el verdadero creyente que es responsable. Yo quiero que vayamos al texto que tenemos. El texto que tenemos. Y entonces Pablo habla acerca de la experiencia que él tiene y también muestra una compasión, en este caso por los corintios, pero esta carta, que ahora también es aplicada a cada cristiano, dice el versículo 28 que leíamos, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación ¿por quién? Por todas las iglesias, por todas las iglesias. Note que Pablo se preocupaba por las iglesias. ¿Cuál era la preocupación mayor del apóstol Pablo? Que había sufrido naufragio, que había estado entre falsos hermanos, que no le habían aplaudido en su sermón, que no lo habían felicitado porque predicó lindo. No, eso no le preocupaba tanto, lo contaba como una experiencia, pero después dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, lo que más me preocupa es las iglesias. La preocupación, dice, por las iglesias. Versículo 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y vamos a ver estas palabras.
como todos los falsos apóstoles que manipulaban, ¿no?, a los corintios, abusaban de los corintios para sus propios fines, para sus propios bienes, y eran fines egoístas porque solamente querían ganancia para ellos. Y descreditaban al apóstol Pablo, y Pablo le preocupaba profundamente el bienestar de los corintios como el de todas las iglesias. La frase que notamos aquí, además de otras cosas, podría traducirse mejor, además de las cosas no mencionadas. ¿Notamos eso? O sea, Pablo tenía muchas experiencias que contar. Muchas cosas que había sufrido por amor a las iglesias, por amor a Cristo. La pregunta es, ¿cuánto hemos sufrido nosotros por amor a Cristo? ¿Sufrimos? ¿Damos todo por nuestra congregación? ¿Nos esforzamos para dar todo para nuestra congregación? En otras palabras, Pablo podría haber enumerado muchas más dificultades externas. Sin embargo, todas ellas carecían de importancia en comparación con la preocupación que tenía por las iglesias. Cada día dice que él se preocupaba. Es lo que dice el texto, ¿no? Cada día. Cada día. ¿Nosotros qué? ¿De vez en cuando? ¿Cuándo nos preocupamos por la iglesia? ¿O usted espera que la iglesia se preocupe por ti? Lo cual también debe de ser así, pero ¿usted se preocupa por la iglesia? ¿Se preocupa por el bienestar de la iglesia? ¿Pregunta qué necesita la congregación? ¿Cuál es su responsabilidad con ella? ¿Nos preguntamos eso? ¿Cada día usted se preocupa por la iglesia cada domingo? A Pablo le afligía profundamente la debilidad y el sufrimiento de las iglesias. Me encanta algo que le escribe a los Gálatas, yo lo llevo rápidamente, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice, le escribe esto a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Leo para ustedes. Hijitos míos, ¿cómo lo llama? Hijitos, hijitos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué sufrió, dice? Dolores de parto. Ningún hombre sufre eso, ¿verdad? Pero bueno, al Pablo ya le habían contado cómo eran los dolores de parto. A nosotros también nos han contado cómo son los dolores de parto. 180, dice. Bueno, ¿cómo son los dolores de parto? Todos los que han tenido hijos, ¿no? ¿Saben lo que es sufrir? Bueno, Pablo sufría. ¿Ve el dolor que sentía el apóstol Pablo por las iglesias? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que a veces sufrimos nosotros. Sufrimos porque queremos ver el crecimiento de ustedes. Ese es nuestro compromiso. Esa es nuestra responsabilidad. Que cada uno de ustedes crezca. Entonces el apóstol Pablo está expresando su amor, su preocupación, y también lo hace por los tesalonicenses. Le expresa la preocupación por los de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Yo les leo este pasaje en la Nueva Versión Internacional. Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes. Entonces Pablo fácilmente hubiera sido exigente con ustedes, dice, pero los tratamos con delicadeza. A veces hay que tratarlos así, hermano. Con delicadeza, porque hoy nos encontramos dentro de una sociedad y, como hemos dicho en ocasiones anteriores, dentro de una sociedad de cristal. Se nos resienten los hermanos cuando les decimos las cosas. Dice el apóstol Pablo que él podría haberle exigido, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, pero los tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, como una nodriza, que es lo que dice la Reina Valera, ¿no? Entonces está hablando aquí el apóstol Pablo que ha cuidado a cada uno de los miembros como una madre cuida a sus hijos. Bueno, esa es nuestra responsabilidad también, cuidar a nuestros hermanos. Y más adelante en los versículos 17 al 20 de ese mismo capítulo, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón.
Note esto que es importante. Me gustó esta versión porque dice que nosotros separados un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. Bueno, cada uno de nosotros debe de pensar en nuestro hermano. Cuando no lo ve al hermano, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa? Qué bueno que no vino. ¿O qué piensa? ¿Lo extraña porque hay un amor en Cristo? Dice, de vista pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez. Entonces es lo que quería el apóstol Pablo, ir a visitarlo, y dice que lo trataba de hacer una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice el apóstol, pregunta el apóstol Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Usted sabía eso, ¿no? Bueno, ustedes también son nuestra gloria y nuestro gozo. Verlos a ustedes, adorar a Dios y exaltar a Dios, verlos crecer para la gloria de Dios es nuestro gozo. Es nuestro gozo. Que ustedes trabajen para Dios. El apóstol dedicó su vida a los santos de todas las iglesias. De todas las iglesias. Se angustiaba por ellos. Oraba por ellos. Les enseñaba. Se preocupaba. Entonces el apóstol Pablo dice que él se preocupaba por ellos. Tenía una gran carga por sus necesidades doctrinales, espirituales y morales. Entonces el apóstol Pablo se preocupaba. ¿Nos preocupamos así? ¿Usted se preocupa por su hermano? Es su responsabilidad preocuparnos unos por otros. Entonces es nuestra responsabilidad. La preocupación que se agolpa sobre Pablo disminuía su paz, su gozo, su satisfacción. Si había una preocupación en Pablo, era por las iglesias. A usted le preocupan un montón de cosas, menos la iglesia. Usted se preocupa por todo, que cómo va a ser para pagar la renta, cómo va a ser para comprar la comida, cómo llegar a fin de mes. Lo cual es bueno, ¿no? Porque la palabra dice en Tesalonicense que el que no trabaje, pues que no coma. Tiene que ver cómo, tiene que trabajar, tiene que preocuparse, pero la mayor preocupación debe ser la iglesia. Bueno, la iglesia muchos lo dejan a última instancia, de último, ¿no? De último. Bueno, la iglesia debería ser la prioridad para ustedes. Entonces, la preocupación de Pablo eran las iglesias. Pablo expresó aún más su preocupación apasionada por las iglesias, haciendo dos preguntas retóricas en el versículo 29, que me encanta, ¿no? Me encanta porque dice, la primera pregunta retórica que hace es, ¿quién enferma y yo no enfermo? Bueno, en primer lugar podemos ver de que si el apóstol Pablo también se enfermaba, pero lo que le preocupaba a él, cuando él se enteraba de que alguien estaba enfermo, ¿qué pasaba? Se dolía también él. Es lo que deberíamos hacer. Pero nosotros no, ni una llamada tan siquiera hacemos. No nos preocupamos por nuestro hermano. Es nuestra responsabilidad preocuparnos por nuestros hermanos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Expresaba su empatía. 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, dice de la manera siguiente, yo leo este versículo, dice, haciendo la analogía del cuerpo. ¿Usted recuerda? 1 Corintios 12, donde el apóstol Pablo hace una preciosa analogía comparando la iglesia con el cuerpo. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, si un miembro padece, ¿todos qué? Todos padecen, todos se duelen, a todos nos duele. Nos debería doler cuando un hermano está pasando en enfermedad, cuando un hermano está pasando en crisis, cuando un hermano está pasando en problemas, debería dolernos, realmente dolernos. Sentir el dolor. Pero no hay empatía, no sentimos eso por el hermano. Esa es nuestra responsabilidad, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Todos deberíamos llorar por amor a nuestro hermano.
¿No le pasa eso? Porque si usted se golpea un dedo, ya sea el pie o de la mano, le duele todo el cuerpo, ¿no? Y me encanta la reacción del cuerpo. Está todo conectado. Usted se machuca un dedo, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Rápidamente va a la otra mano a agarrarlo, ¿no? A darle consuelo. ¿Lo pensó? ¿Será que voy a ayudarle? No. ¿Por qué? Porque es un solo. Bueno, así se supone que debería ser la iglesia. Pero nosotros no nos dolemos. Es más, a veces nos alegramos que les pase algo malo al hermano, ¿no? Usted debería estar amando a su hermano. Debería estar amándolo. Entonces el apóstol Pablo pone esto. ¿Quién enferma y yo no enfermo? El apóstol Pablo le dolía cuando alguien, y más adelante vamos a leer unos textos preciosos acerca de uno que era compañero en la milicia y dice que casi estuvo a punto de morir y que si se hubiese muerto dice que él le hubiese causado tristeza sobre tristeza. A unos alegría sobre alegría. Pero Pablo le causaba tristeza. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? También con el dolor y sufrimiento de los creyentes, él también sufría con los inmaduros. ¿Se sufre con los inmaduros? Sí, porque uno quiere el crecimiento de todos. Hay algunos que no maduran porque pues no quieren nada, hermano. Por más que se les diga, por más que se les haga, por más que se les mime, por más que no quieren. Entonces, ¿hay que sufrir con esto? Sí, hay que sufrir. Vean lo que dice en Romanos capítulo 14, versículo 1. Lo voy a llevar un versículo nada más. Para los inmaduros, que también necesitamos que crezcan, porque no podemos pasarnos todo el tiempo, hermano, contumeriando a niños espirituales. Necesitamos que crezcan. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En su momento uno tiene que enseñarle a estos a creyentes inmaduros a que vayan creciendo. Hay que tenerles paciencia, pero también hay que enseñarles a madurar, a que crezcan. A los falsos maestros orgullosos y egoístas no les importan las luchas de los demás. Y Pablo también reprende a estos. Pablo también les dice que a estos les exhorta. Quiero que leamos Mateo capítulo 23 porque el mismo Jesús reprendió a todos estos falsos. Y vamos a Mateo capítulo 23, donde están los falsos maestros, que lejos de ayudar al débil, son opresivos, toman ventaja y lo hacen de una manera despiadada. Se aprovechan. Vean lo que dice Mateo 23, 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así hay muchos, ¿no? Que son buenos para decir las cosas, pero no hacen nada. Esos están como los de la cátedra de Moisés, los que se sentaban en la silla para hacer un juicio o para recitar las leyes. Entonces, los que se sentaban en la cátedra de Moisés decían, note que Jesús dice, todo lo que ellos os digan, hacerlo. Porque lo que decían era correcto. Amar al prójimo, hacer bien a tu enemigo. Todo era bueno, pero ellos no lo hacían. Y por eso Jesús les dice, ustedes háganlo, aunque ellos son unos hipócritas. Porque más adelante les llama hipócritas. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No hacen nada.
¿Dónde están esos? Allá en la cátedra de Moisés. No, aquí también hay. Entonces, no quieren moverlas ni con un dedo. Versículo 13. Empieza a decirle, hay de vosotros, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno. ¿Eso es lo que dice? Que vosotros. Nos vamos a quedar ahí, pero ustedes pueden seguir todos los ayes ahí. Todas las lamentaciones, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos que ser como los hipócritas. Nuestra responsabilidad es amar a nuestro hermano, es enseñarle, es instruirle, es ayudarle, es vivir una vida delante de Dios que agrade. A Pablo le preocupaban estos falsos maestros. A Pablo también le preocupaban los rebeldes. ¿Cuántos rebeldes hay? ¿Cuántos rebeldes vinieron hoy? Bueno, todos éramos rebeldes, hermanos. El poder de Dios nos ha cambiado y nos dirige hacia la luz. Todos estábamos descarriados. 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo exhorta a los rebeldes. Yo les leo. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahora, si usted no se consideraba rebelde, ocioso, que no le gusta hacer nada para Dios, ni abrir la Biblia, pero yo les leo del 12 en adelante. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. A los que trabajan, reconozcanlo, hermanos, no a los ociosos. Reconozcan a aquellos que trabajan, reconozcan a aquellos que presiden, reconozcan a aquellos que amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Bueno, la palabra ánimo en Santiago, que habla de doble ánimo, son aquellos que de vez en cuando se levantan con ese entusiasmo para servir a Dios, pero que de repente pues se vuelven a apagar. O como diría nuestra hermana Yolanda, son llamaradas de tusa, ¿no? Solamente un momento, solamente es un instante que se les ve ese ánimo, a esos de poco ánimo. ¿En cuál estábamos? A los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. ¿Para quiénes? ¿Para los que te caen bien? Para con todos. Para el que te cae bien, para el que te cae mal, para con todos. ¿Somos pacientes? ¿Somos pacientes con ellos? Yo les leo el siguiente versículo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Está siempre gozoso. ¿Usted está siempre gozoso? En los momentos más tristes que vienen a su vida, hay que estar gozoso. Orad sin cesar. ¿Y qué más sigue diciendo? Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No lo entristezcan. No menospreciéis las profecías. ¿A qué se refiere esto? La palabra de Dios. La palabra escrita. Esta palabra. No la menosprecien. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y sigue diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. El que nos llamó, Él también lo hará. Como lo deja claro en su segunda, esa era la primera pregunta retórica, ¿no? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Él se preocupaba por ellos.
Sí. La segunda pregunta es, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, es la preocupación del apóstol Pablo, se está preocupando por todos. La palabra indigno es una traducción de una forma del verbo que significa literalmente incendiar, incendiar o inflamar. Es decir, arder de enojo. Ahora, ¿se puede imaginar a Pablo? Cuando alguien hacía tropezar a un hermano, ¿cómo se ponía el apóstol Pablo? Ardía de enojo, es lo que quiere decir ahí. Bueno, es lo mismo que deberíamos hacer nosotros. ¿Qué hacemos? Pablo ardía de justa indignación cuando alguien llevaba al pueblo de Dios al pecado, como ocurrió con Jesús, que advirtió solemnemente en el Mateo capítulo 18, versículo 6, Jesús dijo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, ¿qué les dijo Jesús? Cualquiera que haga tropezar a estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera. ¿Que qué? Que se amarre una piedra de molino, ¿no? Se los leo mejor. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué cruel, ¿no? Bueno, yo me fui a buscar la piedra de molino de asno. Usted no crea que es la piedrecita que molía usted allá en el maíz, pues. Ya se les olvidó, a mí también. No está hablando de esa piedrecita, hermano. Es una piedra grande. Por eso dice de asno. Ponían a un burro que la jalara, daba vueltas. Así como las moliendas, ¿usted recuerda? Bueno, pues los que fueron a moliendas. Y conociendo todo eso. Entonces esa era una piedra de asno, de molino, grande. Y dice que mejor le fuera aquel que causa tropiezo dentro de la iglesia, que se le cuelgue el cuello y se le tire a lo profundo de la mar. Lo profundo de la mar. Por lo menos allá donde se hundió el Titanic, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por ahí. Hay que tirarlo ahí. Si alguien está haciendo tropiezo, ¿no? Note que ahí, lo profundo de la mar, vean lo que causa todo esto. Y por eso Pablo dice que él ardía de indignación, de enojo, porque había gente que servía de ¿qué? De tropiezo. Bueno, hasta el día de hoy hay, ¿sí? No ayudan. No ayudan. Sirven nada más de tropiezo. Bueno, a esos debería colgárseles una piedra de... ¿O qué hacemos con ellos? Compasión, ¿no? El amor, me encanta esto que escribe MacArthur, dice, el amor no es enemigo de la indignación moral, es su compañero, es su compañero. El amor no es enemigo de la indignación moral, es su compañero. La santa indignación por quienes llevan a los creyentes al pecado es una expresión del más puro amor. Entonces nosotros debemos entender esto. Entonces, ¿por qué debemos de ser responsables? Por nuestro hermano, por amor a nuestro hermano. Y Pablo estaba dispuesto a sufrir todo esto por amor a los suyos. ¿En cuál estábamos? A 2 Corintios capítulo 11, ¿no? El apóstol Pablo está narrando todas sus luchas que había tenido, pero todas esas cosas le tenían sin cuidado. Su mayor preocupación era la iglesia. Encontré una de las responsabilidades del creyente y es la regla de oro. ¿Usted sabe cuál es la regla de oro? Mateo capítulo 7, versículo 12, Sermón del Monte, Jesús hablando, dando esta disertación en el Sermón del Monte. Capítulo 7, versículo 7 empieza diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y ¿qué más? Se me escapó el otro. Tocad y se os abrirá. Y empieza a decir todo.
Versículo 12 me encanta porque es la regla de oro. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, así como te encanta que te atiendan y que te obedezcan, bueno, también tienes que hacerlo tú. Y ahí es donde no nos gusta, porque no nos gusta obedecer, no nos gusta ser responsables, somos irresponsables, pero queremos que cuando nosotros demandamos la gente sea responsable. Bueno, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacerlo vosotros con ellos. Cuando nosotros le encargamos algo a alguien, ¿qué usualmente esperamos? ¿Qué es lo que esperamos? Que lo cumpla, ¿no? Que lo haga a tiempo, que se comprometa. Entonces, que sea responsable. Entonces, cuando nosotros seamos los encargados, también tenemos que tener esa idea de que el otro está esperando que yo sea responsable. ¿Sí? Si yo quiero que usted sea responsable, cuando usted me demande algo a mí, también yo voy a entender de que usted quiere que yo sea responsable. Responsabilidad del cristiano. Encontré un ejemplo mientras leía de 10 mujeres, esto es hablando de puntualidad, nada más lo traigo como un ejemplo que es muy, muy válido de la puntualidad, porque dice que un grupo de damas, de 10 damas, se propusieron hacer reuniones entre ellas y pusieron una cierta hora. 9 llegaron a tiempo. Una llegó 15 minutos tarde. Y entonces le preguntaban por qué. Y ella dijo, pues no pasa nada. Así como mucho, no pasa nada. Pues 15 minutos, pues no es nada. Tampoco porque te pongas así. Pues sí, pero si quedamos en una hora, hermano, hay que ser responsable. Pues. Hay que ser responsable. Entonces dice que la dama le dijo, pues esos son 15 minutos que pasaron. Me encantó esta anécdota porque dice que la organizadora de este grupo de damas se paró y le dije, no son 15 minutos. Son 2 horas 15 minutos, porque son 15 minutos por cada una. Me encantó. No podemos hacer perder el tiempo a otros, hermanos. También a veces otros sacrifican el tiempo, sacrifican eso. Tienen que sacrificar cosas. Y esto es importante. Entonces, me gustó la anécdota porque creo que se puede aplicar a muchas, a valorar lo que el otro hace. A ser responsable con lo que el otro hace. Yo tengo que aprender eso. Yo tengo que valorar lo que hace mi hermano. Porque probablemente él tuvo que sacrificar quizás más de lo que yo no estuve dispuesto a sacrificar. Entonces, por eso es importante la responsabilidad dentro de la iglesia, para que nosotros podamos crecer dentro de la congregación. Como cristianos, a veces estamos más pendientes de nuestros privilegios o bendiciones antes que ver y vivir de acuerdo a nuestros deberes. Tenemos deberes con nosotros mismos, tenemos deberes con el Estado, tenemos deberes con el prójimo, tenemos deberes con el mundo, tenemos deberes con la iglesia. Amén. Yo quiero darles algo rápido. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Dice, luminares en el mundo. Porque yo sé que ustedes ya sienten el olor a la comida, ¿no? Bueno, el título de mi Biblia dice luminares en el mundo. No sé qué título tiene el suyo. Dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Me encanta esto. Porque hay algunos que obedecen solo en la presencia del otro, ¿no? Pablo dice, más ahora en mi ausencia. ¿Sí? En la ausencia usted hace lo que se le da la gana, ¿no? Ya cuando está su patrón ahí, hace como que es el mejor trabajador, ¿no? Se mueve como ninguno, ¿no?
Pero cuando se va, pues. Pero Pablo elogia a los filipenses. Y dice, no, yo sé que ustedes han obedecido no solamente en mi presencia, sino más ahora en mi ausencia. En mi ausencia. Entonces, Pablo está diciendo esto. Sigue diciendo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo ¿sin qué? Deje de murmurar, haga las cosas para Dios. Sin murmuraciones y contiendas. ¿En cuál estamos? 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el propósito y responsabilidad del cristiano, que usted brille, versículo 15, asidos de la palabra de vida. Me encanta. Agárrense de la palabra de Dios. El deber de la obediencia, versículo 12, en mi ausencia, en mi presencia y en mi ausencia. Lo llevo rápido. El deber de velar por la salvación. Sí, porque si no se le va a aprender, ¿no? No es cierto. El deber de velar por la salvación. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Se ocupan los que ya son salvos. No significa trabajar por la salvación, más bien es una exhortación a vivir el cristianismo de tal modo que los inconversos sean atraídos a Cristo Jesús. Amén. Es decir, hacer honor a esa salvación tan grande que tú tienes. De esa manera es que deben de ocuparse. No para ganarla, es para honrar lo que ya tienen. Y por eso es que debe vivir como verdaderos hijos del reino de Dios. Con temor y temblor. No es miedo a perderla, sino reconociendo que no depende de nosotros. Cuidar la salvación de una manera que agrade a Dios y mantenernos fiel. Dios produce el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Él lo produce. Dios produce el querer como el hacer. ¿Usted sabía eso? Bueno, creo que nosotros entendemos eso, de que de nosotros mismos no haríamos nada bueno. Él produce. Y por eso deberíamos darle la gloria a Dios. Porque Él es el que produce eso. El deber de brillar con humildad. Me encanta el versículo 14, dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hagan todo sin quejarse, dice otra traducción. Y termina diciendo, y sin discutir. ¿Discute usted para hacer las cosas para Dios? No se haga. Yo sé que algunos aquí discuten, ¿no? Y por eso no hacen mucho, porque pasan más discutiendo que haciendo. Hacen muy poco para Dios. Entonces pasan todo el tiempo discutiendo. No, ya no discuta, póngase a trabajar. Haga cosas para Dios. A mí me preocupa cuando me pongo a pensar de que un día partiremos de esta tierra y será pronto, ¿eh? Será pronto. Usted va a morir pronto. Bueno, la Biblia dice que es un suspiro. Es como un pensamiento. Es como la nieblina de la mañana. Así es su vida. Bueno, ¿y qué va a dejar usted? Y yo a veces me preocupo porque cuando alguien se muere, ¿qué voy a decir de él? Si no hizo nada, pues voy a tener que mentir. Era bueno el hermano. Trabajaba, limpiaba, hacía esto. ¿Qué? Pero no hacía nada, pues. Este hermano no hacía nada porque Dios lo tenga en la gloria. Hay gente que no hace nada, hermano. Bueno, y por eso es que tenemos trabajo también. ¿En cuál estábamos? Ya se me... Hagan todo sin murmuraciones y contienda. Para que seáis, ¿qué dice? Irreprensibles, ¿no? Me gusta otra traducción. Yo le puse otra traducción acá. Dice, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna.
Esto no significa que ustedes sean perfectos, pero que ustedes trabajen de una manera honesta, de una manera sincera para Dios. Entonces, hagan todo sin murmuraciones, irreprensibles y, ¿qué más sigue diciendo? Y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Escuchó eso? Nosotros trabajamos en medio de una generación maligna y perversa. Es ahí donde el verdadero cristiano aprende a vivir, hermano. ¿Usted sabía? Bueno, Noé aprendió a vivir en medio de una sociedad corrompida. No, no tenemos que ir a un monasterio, hermanos, para aprender a vivir en santidad para Dios. Es en medio de toda esta corrupción, donde el verdadero Hijo de Dios brilla. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a brillar, en medio de la oscuridad. Y por eso Jesús oraba: no ruego que los saques del mundo, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es lo que pedía Jesús por cada uno de nosotros. En la oración sacerdotal, oraba por cada uno de nosotros. Entonces, sirvan con sencillez en medio de una generación perversa. El deber del cristiano, o la responsabilidad del cristiano, es el buen testimonio para que seáis irreprensible. Sigamos leyendo el siguiente versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces ese es el deseo de Pablo, que su correr, que su trabajo no sea en vano, que ustedes se agarren realmente de la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, que se agarren de la palabra de Dios. Entonces, lo siguiente, el deber de vivir de acuerdo a las Escrituras, es el versículo donde dice: asidos de la palabra de vida. Un creyente no puede darse el lujo de ignorar el consejo de personas cautelosas que pueden evitarle a una misión equivocaciones y pérdidas. Es decir, o en esta podemos decir a una congregación. Debemos estar abiertos a los consejos. ¿Sí? Yo sé que a algunos no les gusta tomar consejo, pero como les gusta dar, ¿no? Pero la preocupación no debe estorbar la visión y la iniciativa, especialmente cuando el creyente sabe que Dios tiene el control. La característica distintiva de un creyente es asumir la responsabilidad voluntariamente, como lo hizo Josué, como lo hizo Eliseo. ¿Usted recuerda eso? Cuando Josué asumió el cargo, note de que no está recibiendo el cargo y no está reemplazando a cualquiera, está reemplazando a uno de los mejores líderes, Moisés. Pero Josué tomó una decisión y la asumió y entendió de que Dios estaba con él. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como verdaderos hijos de Dios, como creyentes, asumir esas responsabilidades. Entonces, lo mismo hizo Eliseo en cada caso. Cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo no vaciló en hacerse cargo, aceptó la autoridad conferida por el manto que cayó sobre él. ¿Usted recuerda eso? El manto que cae sobre Eliseo. ¿Qué cayó sobre él? Una doble porción. No de comida, hermano. Esto es del poder de Dios. Esto es de la autoridad de Dios. Usted tiene autoridad que ha sido delegada por Dios a usted para que la use para su gloria. En cada caso, estos hombres estaban seguros de su llamado divino. Una vez que ese asunto se ha aclarado, nadie necesita titubear para hacer lo que Dios le ha encomendado. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha llamado, usted no titubea para hacer lo que Él le ha pedido. Amén. Me encanta. Les leeré algunas cosas que escribe
un arzobispo anglicano llamado Benson. Él vivió en una época diferente, pero sus reglas para la vida son pertinentes en la actualidad. Él tenía estas siguientes reglas. Comience con afán el principal trabajo del día. Eso es lo que debemos de hacer. Nuestro afán debe de ser agradar a Dios en todo momento. Comience con afán el principal trabajo del día. La siguiente regla es: no murmure debido a la actividad o la falta de tiempo. ¿Murmuramos con eso nosotros? Si no, acapare todo el tiempo que pueda. Aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo. No murmure, hermano, debido a la actividad o falta de tiempo. No tengo tiempo, dicen algunos. ¿Por qué no lee usted, hermano? Sí, usted. ¿Por qué no lee? Porque no tienen tiempo, dice. ¿Por qué no ora? Porque no tienen tiempo. Acapare todo el tiempo posible, dice aquí. Entonces nosotros deberíamos someternos a esto. Me encantan estas reglas que tiene él. Dice: nunca exagere las obligaciones dando apariencias de que sufre bajo la carga, sino trate todas las responsabilidades como un privilegio de libertad y gozo. Amén. Yo sé que algunos la toman, todas las responsabilidades la toman a veces como carga. Qué fastidio es servir, ¿no? Eso es lo que dice Malaquías, ¿no? Es un fastidio usted después de darle adoración a Dios al altar. Mejor no me traigan nada, dice Dios. Si va a ser así, no me traigan nada. Qué fastidio es servirte, decían los sacerdotes. Y entonces Dios les dice: no. Van a venir con esa actitud, con lo cojo, con lo manco y lo robado. Mejor no traigan nada. No murmure debido a la actividad o la falta de tiempo. El otro era: nunca exagere las obligaciones dando apariencia de que sufre bajo la carga. Hágalo con gozo. Hágalo con alegría. Hágalo con regocijo. Nunca atraiga la atención al trabajo excesivo o a las experiencias triviales. ¿Escuchó esa, verdad? Nunca atraiga la atención al trabajo excesivo o a las experiencias triviales. Eso es lo que nos pasa a veces, ¿no? Traemos la atención, ¿no? Es que yo paso muy ocupado. Tranquilo. Haga bien las cosas para Dios. Antes de una confrontación o censura, obtenga de Dios un verdadero amor por el que cometió la falta. ¿Cómo nos falta amor, no? Por aquel que comete falta, ¿no? Conozca los hechos, sea generoso en su juicio. De lo contrario, su censura bien intencionada se convertirá en algo ineficaz y hasta provocativo. En vez de ser de ayuda, usted va a provocar al otro. Esta siguiente regla, a ver quién se aplica esta regla. No crea todo lo que le digan. No desparrame chismes, es lo que dice aquí. Ay, me contaron esto y esto. No crea todo lo que le digan. No desparrame chismes. No sea chismoso. Calumniador, dice la Biblia, ¿no? Entonces nosotros debemos aprender esta regla. No busque la alabanza gratuita, respeto ni consideración por los servicios que haya prestado en el pasado. Pero yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. ¿Para quién lo hizo? ¿Para que le den prestigio? ¿O lo hizo para la gloria de Dios? ¿Para qué lo hizo? La siguiente: evite quejarse cuando no soliciten su consejo u opinión. ¿Cómo nos quejamos? A mí no me preguntaron. No se queje, pues. Además no estaba. Evite quejarse cuando no soliciten su consejo u opinión. O algo peor, cuando lo consulten e ignoren su consejo. Eso duele más, ¿no? Entonces, nosotros debemos ir creciendo en esto. Nunca permita que lo pongan en contraste favorable con ningún otro. Aquel hermano no sirve. Usted sí, hermano. No, aquí todos servimos, hermano. Aquí todos servimos.
y todos somos importantes. No dirija la conversación hacia sus propias necesidades y preocupaciones. Estas son reglas que deberíamos estarlas aplicando nosotros. No dirija la conversación hacia sus propias necesidades y preocupaciones. Es lo que les decía al principio. La gente viene a buscar ayuda con usted, no para que usted le suelte todas sus preocupaciones. Ayúdele. No busque favores ni lástima, no pida delicadeza, si no reciba lo que venga. Eso es lo que hacía Pablo. O Pablo estaba pidiendo delicadeza, trátenme bien, hermano. No, Pablo le entró a todo. Estaba aquí, sufriendo por Cristo. El apóstol Pablo. No busque favores ni lástima, no pida delicadeza, si no reciba lo que venga. Me encanta esta que sigue. Sufra la culpa, no la comparta ni la transfiera. Gracias por lo que tienen en el libro ahí. Ayúdenme ustedes ahí. Y esto es, ¿quién dijimos que era? Un arzobispo anglicano. Bueno, Oswald Sanders lo está poniendo aquí. Y me encantan esta regla. Dice, sufra la culpa. El apóstol Pablo lo diría, aprende a sufrir el agravio. ¿Dijeron algo de ti? Bueno, y como hemos dicho antes, y si no es cierto, entonces ¿para qué preocuparse? Deja que Dios se encargue. Sufra la culpa, no la comparta ni la transfiera. El último, que esto sí duele, por muy espirituales que sean, dice, dé gracias cuando el crédito de su propio trabajo o idea se lo den a otro. Ay, pero esa no es mi idea. Pero yo lo hice. Pero aquel saludó con sombrero ajeno. Ustedes se lo saben, pues. Muchos saludan con sombrero ajeno. Ay, déjenlos, pues. Usted lo hizo, tranquilo, pues Dios lo sabe. No, hermanos, si nuestras iglesias fueran prósperas si nosotros aprendiéramos a vivir para la gloria de Dios. El apóstol Pablo no pedía que lo elogiaran. Es más, él decía, yo entre más los amo a ustedes, ustedes más me odian. 1 Corintios capítulo 12, versículo 15. Y Pablo aprendió y entendió que Dios lo había llamado y que a él un día Dios lo iba a recompensar. Porque él mismo dice en 2 de Timoteo capítulo 4, porque he peleado la buena batalla y he guardado la fe. La ha terminado, dice él. Me encanta porque el apóstol Pablo en ese versículo también nos enseña de que todavía tiene tiempo. A Pablo le gustaba el tiempo, hermano. Ya había acabado todo, solamente estaba esperando que Cristo viniera por él. La última regla era, da gracias cuando el crédito de su propio trabajo o idea se lo den a otro. Cuando tus ideas se lo den a otro, ¿cómo te sientes? No, pues quieres gritarlo, ¿no? No, eso fue mi idea. No, eso yo lo hice. Yo puse las 5 solas en nada. ¿Qué tanta cosa, hermano? Todo es para la gloria de Dios, hermano. Todo es para la gloria de Dios. Yo lo llevo a un pasaje. Derechos de un apóstol. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Primero Corintios 9, versículo 16. Dice, yo lo voy a seguir, ¿verdad? Hasta que me avisen de la comida. Muy bien, dice el apóstol Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. A mí me encanta esto. Porque esto va para todos aquellos que no quieren hacer nada. Es que, hermano, si no tengo el deseo, pues, bueno, pero a usted se le llamó a predicar. A usted se le llamó a hacer algo. Punto, se acabó. Usted tiene que hacerlo. Es lo que dice aquí. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Es decir, si lo hace de buena gana, qué bien.
porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Entendemos eso? O sea, usted tiene que hacerlo, sí o sí. De buena o de mala gana, tiene que hacerlo. La diferencia es que si de mala gana, no tendrá recompensa. Y de buena gana, entonces el servicio tendrá recompensa. Pero si de mala gana, dice el apóstol Pablo, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, Pablo lo va a hacer. ¿Sí? Déjalo, hermano. No tiene voluntad para hacerlo, pero como cristiano debería hacerlo. Aunque no quiera, pues. Yo lo llevo a 2 Corintios 11, donde empezamos. El apóstol Pablo, capítulo 12, vamos a ir terminando con esto. Noten, para todos aquellos que tienen experiencia de que van al tercer cielo, ¿usted ha visto todos estos youtuberos o profetas o lo que sea, arcángeles y toda la cosa que haya salido hoy? Y apóstoles y las profetizas y quién sabe qué tanto. Bueno, Pablo aquí le da una lección a todos ellos. Yo fui al tercer cielo, Dios me mostró esto y vienen hablando. Note lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 12. Dice, sin embargo, estoy en el 6. Nos vamos a leer del 1, se los leo rápidamente. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero venderé a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿A qué venderá, dice? Visiones y revelaciones. Dios le mostró visiones a Pablo, por supuesto. Revelaciones, por supuesto. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ¿cuánto hace? 14, y no había dicho nada aún. 14 años y todavía no había dicho nada. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fui arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Por lo tanto, Pablo no expresó nada. ¿Por qué? Porque dice que no le es dado al hombre expresar. Entonces, como estos van al cielo y expresan todo, pues le ganaron a Pablo, ¿no? Sigue diciendo, ¿en cuál estábamos? 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, pero sí en mis debilidades. Me encanta porque leyendo esto, Pablo en su debilidad se da cuenta de que está ante un Dios poderoso, ante un Dios majestuoso. Y en su debilidad, el apóstol Pablo entiende de que ese Dios poderoso está con él. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Nota eso, ¿verdad? Dice que le fue dado un aguijón. ¿Para qué? Para que no se ande exaltando. Yo hace 14 años fui al tercer cielo, Dios me mostró esto. No, Dios lo mantuvo tranquilo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Es lo que debemos decir nosotros. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sigamos leyendo. ¿En cuál estamos?
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vámonos al 15, para que veamos cuál es lo que Pablo hacía. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿Está dispuesto a hacer esto? Versículo 15. Terminamos con este versículo. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Con mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. ¿Estamos dispuestos a eso? Estamos dispuestos a gastarlo todo por Cristo. Estamos dispuestos a amarlos. Aunque amándolos más, como dice el apóstol Pedro, seamos amados menos. En otra versión dice, entre más los amo, más me odian. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Amar, amar, amar a su hermano, amarlo sobre todas las cosas, amarlo. Es lo que debemos de hacer. Entonces, la preocupación mayor del apóstol Pablo, o la responsabilidad que él consideraba mayor, era el amor por la iglesia. ¿Amas a la iglesia como dices que la amas? Vive para ella. Es tu familia. Son tus hermanos. Y debemos vivir para Dios. Amén. Muy bien, que Dios nos ayude y adelante en Cristo Jesús. Y bueno, dejo el tiempo con